Ya vamos a hablar, Juan Camilo, a las 7:10 de la mañana vamos a tener aquí en vivo a Bernie Moreno, el senador republicano, nacido en Colombia, que fue clave para esa conversación con el presidente Trump, para tener ese contacto pleno y directo con la Casa Blanca. Un contacto que seguramente, pues como usted lo mencionaba, María Alejandra, pues va a ser interesante verlo de aquí en adelante, porque sí es un cambio radical en las relaciones entre los dos países. Claro, ha sido una característica durante toda la campaña el énfasis que hizo Abelardo de la Espriella de esta buena relación con el gobierno y el proyecto de Donald Trump. Le preguntamos en algunas entrevistas durante este recorrido de campaña qué intereses primarían a la hora de tomar decisiones y defender los intereses de Colombia ante los Estados Unidos, siendo él un ciudadano de los Estados Unidos. De hecho, hubo una controversia entre juristas sobre la inhabilidad y la incompatibilidad de esa doble nacionalidad, una discusión entre juristas que llevaba un poco al cuestionamiento sobre esto, sobre la posibilidad de que un presidente de Colombia, también con nacionalidad norteamericana y con vínculos con el Partido Republicano, del que él hace parte, sobre todo con la Florida, pues pudiera tener esa independencia. Él fue enfático en las entrevistas diciendo que él sería el presidente de Colombia y que por tanto defendería los intereses. No deja de ser problemático seguramente para algunos sectores y será uno de los puntos de la oposición claramente del senador Cepeda y del pacto histórico, este punto de la relación con los Estados Unidos tan cercana y tan fluida como desde ya se puede empezar a ver. De hecho, nosotros hacemos permanentemente ese contacto con Washington, lo que quiere decir que vamos a tener esa mirada de los Estados Unidos, esa tutela, si se quiere, algunos lo mencionan así, de los Estados Unidos frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Los temas, por supuesto, seguridad, narcotráfico y algunos intercambios comerciales que le favorecen, por supuesto, a Colombia y que tendrán seguramente una nueva etapa en este nuevo mandato. Sí, ya vamos a hablar del discurso, 6:18 minutos, ya vamos a ir a Barranquilla, porque el discurso de anoche de Abelardo de la Espriella para proclamar su victoria y para hablar como presidente electo de Colombia, pues tiene muchas de esas claves que menciona María Alejandra. 6:18 minutos, Nicolás, esa primera aproximación con Pedro y con Gabriel, hablaba Gabriel de los hitos, las cifras, pero también del nuevo escenario político que pinta la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Sí, Juan Roberto, y es que si miramos las cifras, pues fue una votación muy ajustada, haciendo la comparación con lo que tuvimos, señores, hace 3 semanas, pues Abelardo de la Espriella logra aumentar en un 25% su votación, 2.500.000 votos, mientras que Iván Cepeda aumenta en un 30% en comparación con el 31 de mayo, 3 millones de votos. Digamos, ¿a quién termina beneficiando ese aumento en la participación de 26 millones de personas? ¿A Abelardo de la Espriella para ganar con lo justo o a Iván Cepeda para recordarle camino al candidato de la Espriella, Pedro? Nicolás, gracias por la invitación. Mire, yo creo que en la primera vuelta el doctor Abelardo de la Espriella había sacado el máximo de lo que él podía sacar de su sector. En cambio, creo que el pacto histórico en muchas regiones no había logrado alcanzar el techo. Sí. Por eso usted se da cuenta que en esta oportunidad sacó más votaciones en la segunda vuelta, a pesar de que no gana en el preconteo el doctor Iván Cepeda, sí termina estirando la votación que no logró en la primera vuelta Iván Cepeda, Nicolás. Gabriel, pero en teoría fue una diferencia de 600.000 votos el 31 de mayo y lo que vemos por lo menos en los números del preconteo es que Iván Cepeda logra reducir más o menos 400.000. Tal vez, ¿qué pudo faltar para cerrar ese margen de 250.000 votos? Días. Esto era una campaña que en estas últimas 3 semanas se vio cómo se fue acortando la distancia y lo que decía Pedro también es importante verlo sobre regiones específicas donde en la primera vuelta, por ejemplo en la región Caribe, la participación estuvo por debajo del promedio nacional, mientras que el día de ayer superó lo que había sido la votación en primera vuelta. Estuvo por debajo proporcionalmente a lo que había sacado Petro en el 2022, pero la costa Caribe salió a votar y en Bogotá creo que quizás a Iván Cepeda se quedó un poco corto frente a las proyecciones que tenía, comparando el resultado de ayer con el que tuvo Petro en el 2022. Usted menciona 2 sectores importantes que ponen básicamente casi el 40% de los votos del país, que es la costa y Bogotá. Incluso ayer yo estaba leyendo un trino del presidente Gustavo Petro, Pedro, diciendo esos 300.000 votos de diferencia en Bogotá nos costaron. Pero es que yo creo que en Bogotá y Medellín es donde se está ubicando la diferencia de la votación a favor de Abelardo de la Espriella
y el crecimiento también de Iván Cepeda. En Bogotá, Iván Cepeda sacó una votación importante, pero no es igual a la que sacó Gustavo Petro hace 4 años. Luego, porcentualmente, Iván Cepeda hubiera podido ganar más votación en Bogotá. Sí. Por eso creo que la palabra de los días que cita Gabriel me parece oportuna, porque si pudo haber más días, de pronto la situación no hubiera sido diferente porque en Bogotá podía crecer. Oiga, Pedro, además fíjense lo curioso y es que nosotros en los análisis que hacemos siempre decimos Bogotá más la costa pone presidente, pero ni en la primera vuelta ni en la segunda, esta vez ganando Bogotá y la costa no tuvo presidente. Es decir, el peso de Antioquia, como usted lo señalaba, y de los Santanderes, que estuvo muy por encima del promedio nacional, pusieron a Abelardo como presidente en Colombia. Gracias, Juan Roberto y María Alejandra. Sí, ya en instantes regresamos porque esto que plantean Pedro y Gabriel es bien interesante. Hay que ver el análisis regional, dónde falló, dónde no falló. Hablo de la campaña del presidente electo, dónde le fue mal a la izquierda y aún donde haya ganado, no le alcanzó. Claro, pero además con una diferencia tan justa, esos 250.000 votos que hicieron la diferencia para darle el triunfo a Abelardo de la Espriella, también representan obviamente digamos, la regla de la democracia. Claramente hoy Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. El preconteo dará seguramente algunos ajustes, pero no se alcanzará a los 250.000 votos. Pero ese 48.7% de Iván Cepeda es esa mitad del país que vamos a ver también en la votación en los sectores donde ganó el pacto histórico, pero incluso donde quedó muy apretado, también en palabras del mismo presidente electo, es el momento de reconocer que no hay ni vencedores ni vencidos. Eso es lo interesante de lo que viene ahora, ser capaces de entender esa complejidad de esos dos países que se encuentran en un mismo destino al final. Son las 6 de la mañana, 32 minutos, seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Se habló mucho ayer, María Alejandra, y televidentes, del famoso preconteo, que es lo que hace la registraduría, recopilar esa información que entregan los jurados de las mesas, de las 122.000 o más de 122.000 ubicadas en Colombia y en el exterior. El presidente Gustavo Petro dice que él va a reconocer el resultado apenas se conozca el escrutinio, pero lo que nos dice ya la registraduría es que el escrutinio va muy avanzado. Sí, Juan Roberto, aquí en la página de la registraduría a esta hora, a las 6:32 de la mañana, se hace el registro departamento por departamento de todas las mesas y según el total que hoy se presentan son 118.350 mesas que ya están escrutadas, 117.217, sin escrutar 1.133 mesas, el porcentaje que ya va adelante de todo este proceso es del 99.4%. Hay departamentos que ya terminaron este proceso de las mesas, que es la primera parte de este escrutinio, donde se ven físicamente los formularios C14, donde se revisan justamente estas actas físicas y, por ejemplo, Arauca, de las 662 mesas, ya está el 100% de las mesas en este proceso. Y así en diferentes zonas del país, en Cesar también ya se terminó el 100%. Le leo, por ejemplo, el resultado en Magdalena, que también ya tiene el 100%. Bueno, en total es muy poco lo que falta para que termine esta primera parte del proceso, pero podemos profundizar con Alejandra Barrios. Claro, es interesante verlo. Alejandra Barrios es la directora de la misión de observación electoral. Alejandra, buenos días. Hablábamos ayer, apenas estaban conociendo los resultados, sobre el transcurso y el balance de la jornada. Hoy, un día después, ¿qué dicen los observadores de la MOE de lo que fue esta jornada de elección presidencial en segunda vuelta? Buen día. Muy buenos días. Pues bueno, en principio tuvimos una excelente jornada electoral el día de ayer. Realmente fue una jornada electoral muy tranquila. Como ustedes vieron, no se movió un solo puesto de votación por razones de orden público. No ocurrieron hechos de orden público que pudieran afectar el proceso electoral. Nos quedamos en los temas sobre los que hay que trabajar en cultura ciudadana el día de las elecciones, es decir, no tome fotos, el tema de presencia con propaganda electoral en los puestos de votación. Lamentablemente sí. Dos temas que siempre estuvieron a lo largo de la jornada electoral sobre la mesa. Uno, el constreñimiento al elector traducido en compra de votos, es decir, o tanto por instituciones públicas, privadas o por grupos armados ilegales, eso de una parte. Y en segundo lugar, el tema de las redes sociales, que ese es un tema de verdad que hay que mirarlo a profundidad y ver el impacto,
que tienen las redes sociales en las tomas de decisiones democráticas. Y nos encontramos, y creo que para cualquier observador electoral, para cualquier autoridad electoral, una diferencia de un punto o menor de un punto, pues es un tema muy fuerte. Creo que es el peor escenario que uno puede tener, así que hoy la misión de observación electoral, las internacionales, también las autoridades empezarán a acompañar apenas se abra el proceso nuevamente de escrutinios, que como nos señaló María Alejandra va muy avanzado. Estaremos en las comisiones escrutadoras terminando de ver los escrutinios de municipales, departamentales, donde aún están en esos puntos, y esperar que empiecen las generales o esta tarde o mañana. Alejandra, para la misión de observación electoral, para todo su equipo, este reto electoral pues claramente le da obviamente un sello de legitimidad al voto ciudadano. Si usted tuviera que empezar ya sé que esta pregunta es de fondo, pero identificar los temas de una eventual reforma electoral, algo que hay que poner sobre la mesa con esos detalles que usted menciona, ¿cuáles podrían ser esos puntos de los que hay que ocuparse? Porque 4 años pasan muy rápido y tendríamos que ir hacia adelante en el sistema electoral para corregir los problemas que estamos teniendo. María Alejandra, el más importante, el primero que hay que poner sobre la mesa, indiscutiblemente el de la organización electoral, el tema de la conformación del Consejo Nacional Electoral, el origen del Consejo Nacional Electoral y resolver un tema en algunos casos o de duplicidad de funciones o de una frontera muy opaca entre el Consejo Nacional Electoral y la sección quinta del Consejo de Estado. Eso sería lo urgente, porque ayuda a rodear de legitimidad y de blindar de legitimidad las elecciones. Creo que lo que vimos en este proceso electoral no nos gustó a muchos. Necesitamos un Consejo Nacional Electoral completamente independiente, que no solamente sus decisiones técnicas sea sólido, sino que también los ciudadanos lo vean como una autoridad independiente, vean casos como estos, la importancia de poder tener un Consejo Nacional que tenga la suficiente fortaleza para hacer frente a un resultado tan cercano. En segundo lugar, el tema de la financiación de las campañas. Eso le iba a preguntar. Usted mencionó la compra de votos hablando del constreñimiento al elector. Hubo compra de votos y este tema de la financiación específicamente lleva justamente a ese problema de tantos años en esta democracia. Yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Nuestra legislación electoral está elaborada de tal manera que no haya forma de poder verificar, controlar cuánto vale realmente una campaña, cuál es el monto, el origen y el destino de los recursos que se utilizan para las campañas electorales. Está elaborada de esa manera. Tenemos muchísimos artículos, pero no son eficaces por los tiempos que se establecen y por la falta de capacidades que tiene la misma autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, para hacer esa vigilancia y control. Voy a poner un solo ejemplo. Día jueves que hacemos el corte de los temas de financiación de las campañas, tenemos que hay una de las campañas políticas que se ha expuesto sobre todo en las redes sociales, que no tiene un solo informe de gastos, ni en Google ni en Meta, que son las dos plataformas donde uno puede hacer revisión de gastos de campaña. Y la otra campaña política tiene reportado gastos, pero no son unos gastos que uno pudiera señalar del volumen de una campaña presidencial. Con eso creo que describo exactamente la situación en la que estamos. Y dentro de 3 meses que finalice el proceso de revisión por parte del Consejo Nacional Electoral de los gastos de campaña, tienen que haber cosas demasiado evidentes o puntuales para que se puedan seguir investigaciones. Veamos que tenemos procesos que han durado 3, 4, 5 años en materia de financiación de campañas. Los ecos de esta jornada, pero también, como bien lo hablaban María Alejandra y Alejandra Barrios, lo que queda de analizar de nuestro sistema electoral. Alejandra, un gusto y gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y pues que tengamos una muy buena jornada y sobre todo tranquila de escrutinios departamentales y ojalá de escrutinios generales. 6 de la mañana, 54 minutos. La imagen del equipo gráfico y de producción de Noticias Caracol, María Alejandra, pues muestra con el fondo de la Casa de Nariño el resultado de ayer en las elecciones presidenciales en esa segunda vuelta, que da como ganador y presidente electo a Abelardo de la Espriella.
12.959.542 votos obtuvo Abelardo de la Espriella en las elecciones de ayer, una elección que, como ya hemos dicho, le da al sistema electoral una legitimidad y una fuerza por esa participación tan grande que por primera vez se presenta por encima del 63% en Colombia. Ese es otro tema importante, la participación récord, que yo creo que es fundamental. 6:55 minutos, vamos a Barranquilla, lo que habíamos anunciado desde muy temprano. Luis Eduardo Maldonado, del equipo político de Noticias Caracol, estuvo anoche en el discurso de celebración del presidente electo. Luis Eduardo, cuéntenos detalles de ese pronunciamiento, el primero de Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos. Sí, señor, muchos detalles en una noche que se convirtió de fiesta para la ciudad de Barranquilla. En las calles, banderas de Colombia. Aún pasan, escuchan ustedes, los barranquilleros y los simpatizantes de Abelardo de la Espriella con banderas y pitando. Miles de personas comenzaron a llegar desde las 3 de la tarde a la ventana al mundo, como les decía, con banderas, con camisetas de Colombia, con luces, con bengalas, con fiestas. Resultaron bailando porque querían escuchar el discurso del candidato electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Un discurso en el que Abelardo de la Espriella lo que hizo fue plantear lo que será la hoja de ruta de su gobierno para los próximos 4 años. Dejó claro que no habrá retaliación contra nadie. Gobernará para los que votaron a su favor, pero también para los que votaron en contra de su gobierno. Dijo que será un gobierno de unidad, con un gobierno para todos. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente. Pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. Una de las preocupaciones que dejó ver Abelardo de la Espriella en su discurso de triunfo fue el anuncio del pacto histórico de impugnar cerca de 33.000 mesas. Anoche mismo le dijo a todos los abogados, habló de miles de abogados que siguieron su candidatura, que estuvieran frente a los votos. Hay que cuidar los votos, fue lo que les dijo. A todos los que nos apoyaron, a todos los que votaron por nosotros, a cuidar los votos. Que los abogados estén atentos, listos para cuidar lo que el pueblo decidió. A todos los colombianos, activistas, defensores de la patria, influencers y amigos y miembros de la manada del tigre, las redes sociales seguirán siendo nuestro bastión de lucha democrática. Celebremos, pero encaremos a aquellos que pretenden desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Dijo además Abelardo de la Espriella que, conocido el resultado electoral que le da el triunfo para la presidencia de la República, se acaban las divisiones en el país. Y dejó claro, tal como lo ha venido haciendo en su campaña presidencial, que va a gobernar con la Constitución política de Colombia en sus manos. A partir de este momento, termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria. Por eso quiero empezar refrendando el juramento que hice frente al busto de mi maestro, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, en mi alma mater, la Universidad Sergio Arboleda. Colombianos, hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro defender la Constitución
con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Y también hubo mensaje de tranquilidad para los jueces, para los abogados del país, para los congresistas. Dijo que garantiza la independencia de poderes, que esto no se pueden estar enfrentando, la rama ejecutiva, la rama legislativa. Respeto total para los jueces, dice Abelardo de la Espriella. Soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de la independencia de las ramas del poder, del Congreso y de las altas cortes. Por lo tanto, el mío será un gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad. El gobierno de un nuevo orden en el que el Congreso de la República podrá legislar sin presiones de parte del gobierno. Los alcaldes y gobernadores podrán dirigir los destinos de su territorio con el gobierno nacional como aliado y en donde la rama judicial sea respetada y acatada en sus decisiones sin titubeos, en su plena autonomía. Y el otro mensaje fue para las organizaciones de narcotraficantes, para las organizaciones criminales, para los secuestradores. Mano dura para ellos, dice Abelardo de la Espriella. Deja claro que no habrá impunidad. No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley. A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado. Y en materia internacional dijo que por supuesto va a buscar las mejores relaciones con el mayor número de países del mundo, pero deja claro que con aquellos gobiernos, sin dar nombres, que con aquellos gobiernos o países que no respeten las libertades, no tendrá relaciones. A nuestros aliados internacionales les digo, Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres. Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el Estado de Derecho. Y por supuesto no podía faltar el mensaje directo para el presidente Gustavo Petro. Le pidió que respete la voluntad popular que se concretó anoche en las urnas, un resultado que le dio la presidencia de la República. Hoy ha terminado la campaña. Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular, la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Para Abelardo de la Espriella, el candidato perdedor de esta contienda presidencial, también hubo mensajes. Dijo que tendrá todas las garantías para que ejerza como líder de la oposición ya desde el Congreso de la República, pero también le hizo una advertencia. Al senador electo Iván Cepeda le digo, tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro, señor senador electo
Iván Cepeda, ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror. Déjenme contarles o resumirles 3 frases que me parecen interesantes del discurso final de Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos. Abro comillas, no habrá zonas vedadas en Colombia. Abro comillas, no habrá criminales intocables. Abro comillas, no habrá organizaciones por encima de la ley. Y me despido con este dato porque me están contando personas cercanas a Abelardo de la Espriella que esta misma semana podría comenzar a anunciar datos de quienes serán sus compañeros de trabajo en el gabinete ministerial. Ojo a estos 2 nombres. El primero ya ustedes lo conocen, Abelardo de la Espriella ya ha dado puntadas. Mauricio Gómez Amín, su jefe de debate muy cercano, seguramente estará en el gabinete y se podría conocer esta misma semana su nombramiento. Y ojo a este otro nombre, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, muy cercano también a la campaña de Abelardo de la Espriella. Yo estoy frente a la oficina que durante 11 meses fue centro de trabajo y de planeamiento de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Totalmente sola, solo se encuentra la seguridad, pero no se descarta que Abelardo en horas de la tarde pueda venir acá para reunirse con su equipo de trabajo y para comenzar a organizar lo que será su gobierno, del que ha dicho Juan Roberto, no va a ser solo en Bogotá. Unos días en un departamento o una semana en un departamento y así paulatinamente va a recorrer todas las regiones del país. Gobierno descentralizado, política de Abelardo de la Espriella. Sí, señor, y como va a estar allí por unos buenos días, prepárese, váyase a la sombrita, don Luis Eduardo, porque ahí hay que estar pendiente de a quiénes va a designar en el gabinete y la misión es tratar de tener voces en esta mañana, en el curso de este día, de quienes lo han acompañado en campaña y seguramente lo van a acompañar ya en el gobierno de Abelardo de la Espriella. 7 de la mañana, 6 minutos, hablábamos de regiones y de un anuncio que ha hecho, que lo hizo en campaña, lo reiteró anoche Abelardo de la Espriella, María Alejandra, y es que él va a gobernar en las regiones. Él dice, yo no voy a salir del país, para eso va a estar el vicepresidente, bueno, para muchas otras más cosas, sí. Pero él dice, yo voy a estar en las regiones. Sí, digamos que el énfasis, además de ser de la región, porque él si bien nació en Bogotá, su origen, su idiosincrasia y su énfasis ha sido el de la costa Caribe. Ha sido muy claro en decir las personas del Caribe somos de una manera, ha querido reivindicar esa manera de ser, esa forma de ver el mundo, de estar en el mundo y por tanto eso queda ratificado también en esa fiesta barranquillera con la que ha acompañado los 2 triunfos, tanto el de la primera vuelta como el de ayer. Esa parte, el Caribe, será seguramente algo que tendrá en cuenta. Fíjese que Mauricio Gómez Amín, que también es Caribe, estará en ese gabinete y también tendrá que responderle muy especialmente a Antioquia. Ayer en el discurso le dio las gracias a Medellín, a Antioquia. También tuvo allí un respaldo mayoritario. El alcalde de Medellín claramente estuvo apoyando esta candidatura, el gobernador de Antioquia también, y por tanto también será clave en ese gobierno. Antioquia, Valle del Cauca, ese departamento donde está dividido además y donde hay una tensión social muy importante, también seguramente será énfasis. Y los santanderes, que también lo apoyaron. De hecho, Jaime Andrés Beltrán, bumangués de pura cepa, pastor, que le debió traer votos de los cristianos, que ayer también les agradeció a las iglesias cristianas su apoyo en esta elección. Sí, pues a propósito de regiones, Daniela, veamos el mapa, en cómo se distribuyó ya después de conocer ese resultado de las elecciones de ayer. Sí, señor, teniendo en cuenta estos 2 colores, morado para Iván Cepeda y amarillo para Abelardo de la Espriella, este mapa nos muestra claramente que el triunfo de Abelardo de la Espriella se da en el centro del país, a excepción de Bogotá, pero hay 3 regiones claves que le dan ese 35% de la votación obtenida, y les estoy hablando de Antioquia, Santander y norte de Santander, como ya lo mencionaba María Alejandra. Santander le da 822.592 votos, con una diferencia frente a Cepeda de 391.041 votos. Norte de Santander le representa 602.652 votos, con una diferencia de 428.500 frente a Iván Cepeda. Y veamos Antioquia. En Antioquia subió la votación a 2.185.834 para de la Espriella,
frente a 1.133.681 para Iván Cepeda. En total, Juan Roberto, estos 3 departamentos le representaron a De la Espriella 3.611.079 votos. De esos más de 12 millones. Más adelante vamos a hablar, Daniela, de las regiones donde ganó Iván Cepeda, de ese país partido en dos. 7-9 minutos. Decíamos ayer, María Alejandra, que tal vez gran ganador de la jornada, el sistema electoral. El sistema electoral, el registrador general también, que durante todo el proceso desde el 2025 fue alistando esta registraduría para el reto que se sabía venía en camino en este proceso electoral, no solamente porque el presidente Gustavo Petro ha puesto en diferentes tiempos una voz, digamos, de alarma alrededor del proceso electoral. El registrador ha sido clarísimo en no entrar en controversia, en pelea con el presidente de la República, pero sí en dar las explicaciones, ser pedagógico, ser absolutamente paciente y tranquilo para decir que hay que confiar en este sistema electoral. Y ese es el resultado de las votaciones de ayer. Sí, señora, 7-10 minutos. Pues a propósito, a esta hora de la mañana nos atiende el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Doctor Penagos, gracias por atendernos y primero que todo, felicitaciones. El sistema electoral no solo pasó la prueba con creces, sino que demostró la solidez de nuestra democracia. Buenos días. Buen día, Juan Roberto. Saludo a toda la audiencia. Pues lo primero es eso. Ayer quedó demostrado que el sistema electoral colombiano es un sistema sólido, robusto, lleno de garantías para quienes se postulan a las diferentes elecciones y que responden muy bien, inclusive ante resultados ajustados. Fueron este año 3 elecciones de Congreso de la República, primera vuelta y segunda vuelta presidencial, que pusieron a prueba nuestro sistema electoral y que respondió de la mejor manera. En segundo lugar, yo aprovecho unos pocos segundos para felicitar al pueblo colombiano por la manera pacífica como salieron a votar, pero también la manera como creció la participación en Colombia. Eso dice mucho de la cultura democrática de la ciudadanía y de la manera como se interesan por los destinos de nuestro país. Los datos de participación del 64% son históricos, destacables, seguramente, pues por todo lo que ha ocurrido de ayer a hoy no lo hemos podido evidenciar a detalle, pero sí creo que son determinantes para el futuro de nuestra nación. Y en tercer lugar, pues señalar que viene avanzando el escrutinio, ya no lo hace la registraduría, nosotros no participamos de ese proceso. Ahora toda esta tarea está en manos de los jueces de la República y del Consejo Nacional Electoral. Que un proceso que veíamos con María Alejandra hace un rato, registrador, que avanza muy rápido ya, el del escrutinio, ya por encima del 95%, lo que indica que también va a ser casi tan rápido como el preconteo. Bueno, Juan Roberto, ayer cerró en el 99.04% ese escrutinio. Luego ustedes ya tienen datos muy concluyentes de cómo avanzan los jueces de la República. Por ejemplo, aquí en Bogotá, 276 comisiones escrutadoras con jueces y notarios, cerca de 9.000, que frente a los testigos y los apoderados de los partidos que han estado en todas las comisiones escrutadoras, vienen avanzando en la revisión de cada una de esas actas electorales. Un proceso que se hace muy eficiente en nuestro país y que es de mucha utilidad para la tranquilidad ciudadana. Se cierra este proceso de escrutinio zonal, local y municipal, luego vamos al departamental que lo hacen delegados del Consejo Electoral y por último el Consejo Nacional Electoral en Bogotá. Todos estos escrutinios en 2.992 comisiones escrutadoras de Colombia está acompañado de testigos y está acompañado de apoderados de los partidos, los hemos registrado todos. Y por último, esto es muy importante, porque empiezan algunos argumentos sobre formularios, sobre E14, sobre digitación, sobre código fuente. Los escrutinios se hacen con las actas físicas, no con las imágenes. Nosotros proyectamos las imágenes de los E14 para transparencia, para que la tengan las campañas, para que tengan elementos para revisar los datos, pero al final el escrutinio en cada una de las 2.992 mesas se hacen con actas físicas que se proyectan en un beduín y frente a toda la ciudadanía se revisa. Registrador, si usted quisiera o pudiera hacer un cambio, un ajuste, un mejor, digamos, punto, un determinado punto que mejorar del sistema electoral, ¿cuál sería?
nombres, yo, digamos, hoy no tengo como muchos elementos para decir cuáles serían los mayores ajustes que pudieran llevarse a cabo en Colombia, pero lo que sí pudiera destacar es que en la medida en que en nuestro país la ciudadanía conozca mucho más cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas y de qué manera se hace el escrutinio, estoy seguro que no dudarían para nada de los resultados electorales en nuestro país. Colombia tiene una gran potencia y es que el sistema electoral es manual y eso permite simplemente decir que queda evidencia física, copia física de los resultados de cada una de las mesas en Colombia, que son 122.000. En esta oportunidad, por ejemplo, los jurados de votación gestionaron muy bien el conteo de mesa y por eso permitió que en 50 minutos tuviéramos más del 90% de los datos publicados en el preconteo. Luego, todo es una trazabilidad, una secuencia de sucesos que dan cuenta de un proceso muy bien gestionado. Primero, un conteo de mesa muy organizado por los jurados frente a los testigos electorales. Por ejemplo, en esta oportunidad, todas las mesas de Colombia tenían testigos de las dos campañas y los testigos pudieron tomar la fotografía y enviarla a sus campañas políticas, de manera que las compararan con las que nosotros publicamos. Es que el proceso en Colombia tiene tanta trazabilidad que no da cuenta ni posibilidad de pensar en alteraciones. Registrador. Sí. Adelante. ¿Se lo va a despedir? Yo lo iba a despedir ya, sí, para dejarlo porque creo que no ha dormido. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas todos con poco sueño, pero quería hacerle una pregunta sobre los votos nulos. En una decisión tan apretada, 220.763 votos nulos. ¿Usted cómo lee esto? ¿Es realmente porque se confunde el votante o porque hay una intención de anular el voto? Y sobre todo porque el registrado del tarjetón era muy sencillo. Exactamente, esa es la respuesta adecuada. Yo puedo asegurarles que en Colombia los votos nulos no tienen que ver con desorientación o con confusión de la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque en Colombia la ciudadanía tiene mucha cultura de la votación. Son capaces, la ciudadanía colombiana, de votar, por ejemplo, para Congreso de la República con un logo y con un número que es mucho más complejo. Una tarjeta electoral con 2 rostros y el voto en blanco no da lugar a duda. Insisto, máxime cuando en Colombia ya estamos acostumbrados a votar sin fotografías como ocurre en las elecciones del Congreso, del Consejo y de Asamblea. El voto nulo en Colombia, tengan la absoluta certeza que en un potencial muy alto, casi cercano al 100%, es simplemente que un ciudadano quiere expresarse de esa manera, es decir, le anima a expresarse así por cualquier circunstancia. Luego, el voto nulo no tiene nada que ver, y se los puedo asegurar, con confusión del votante. Es decir, un votante indignado que quiere representar algo más que el voto en blanco. Registrador, gracias por habernos acompañado y de nuevo felicitaciones por el éxito de esta jornada. A ustedes muchas gracias y a toda la ciudadanía que tengan absoluta tranquilidad, confianza en su sistema electoral. Y yo me siento muy orgulloso de una Colombia con mucha altura democrática. Gracias.